Hoy vamos a empezar la unidad 2. La unidad 2 tiene dos autores principales, Georges Bataille y Roland Barthes. A Bataille lo vamos a ver desde un artículo de Martin Jay, pero ustedes ya lo vienen viendo a Bataille en el texto sobre el erotismo. Entonces vamos a trabajar la experiencia interior en Bataille y luego vamos a trabajar Roland Barthes. Pero el quiebre se produce porque estuvimos viendo características de la modernidad, de los modernos, estuvimos avanzando, casi llegamos al umbral nietzscheano y quedó en suspenso un poco las consideraciones nietzscheanas, el quiebre que realiza Nietzsche en el pensamiento occidental, y ahora estamos viendo autores influidos por el pensamiento nietzscheano, entre otras cosas. Así que en este bloque que vamos a ir viendo, empezaremos por Bataille, pero quería que nos pongamos de acuerdo en que estamos ingresando en el postestructuralismo. Porque en la medida en que más o menos nos pongamos de acuerdo en este quiebre entre el estructuralismo y el postestructuralismo, entonces vamos a poder ingresar en otro pensamiento. Claro que Nietzsche quedó atrás. Nietzsche influye en los postestructuralistas, así como influye Lacan, así como influye el Marqués de Sade. Pero vamos a ir por partes entonces. Vamos a establecer ciertas diferencias más que nada para acordar. Yo sé que ustedes lo saben esto, pero prefiero que lo recordemos porque nos va a ayudar también entonces a ingresar en el pensamiento de Bataille y desde dónde Bataille está hablando, y lógicamente Barthes, porque Barthes tuvo su etapa estructuralista y su etapa postestructuralista. Pero repasemos un poco estas diferencias que se dieron entre el estructuralismo y el postestructuralismo. Recuerden que a fines de la década del 60, y eso lo podríamos anotar acá, a fines de los 60 acontece el desarrollo de corrientes postestructuralistas. Cuando hablamos de postestructuralismo, ¿de quiénes estamos hablando? Son todos autores que ustedes los conocen, o por lo menos muchos de ellos los conocen porque los leemos. Claro que estamos hablando de Barthes, estamos hablando de Kristeva, Julia Kristeva, estamos hablando de Foucault, estamos hablando, vamos por acá, de Philippe Soler, estamos hablando de Derrida y de Lacan. Fíjense, todas estas corrientes, todos estos autores, aclaro, acuérdense que Barthes tiene otra etapa previa al postestructuralismo donde su posición es estructuralista, en la primera etapa. Quiere decir, Barthes a partir de SZ es postestructuralista, los textos previos son estructuralistas. En realidad, estas corrientes, estos autores, lo que intentan es desalentar las pretensiones científicas del estructuralismo. El estructuralismo ligado a la semiología. Entonces, yo les preparé una especie de cuadro comparativo para que refresquemos y tengamos presente estas diferencias antes de ingresar a Bataille. Recuerden que el estructuralismo lo que se proponía eran proyectos sistemáticos y científicos. Es decir, que el estructuralismo se constituye como una serie
de proyectos sistemáticos y científicos. Toman a la lingüística como modelo y tratan de desarrollar justamente gramáticas, tratan de desarrollar inventarios sistemáticos de elementos y tratan de establecer las posibilidades combinatorias que tienen esos elementos, pero siempre dentro de un marco que intenta la cientificidad. Es decir, que intentan con estas gramáticas, con estos inventarios sistemáticos, con estas posibilidades combinatorias, intentan explicar la forma y el significado de las obras literarias. Justamente creen que el conocimiento sistemático de las obras literarias es posible. Suspendamos un poco, esto es como el núcleo duro, digamos, del estructuralismo. ¿Por qué ocurre luego una reacción a esta posición estructuralista? Justamente el estructuralismo va a afirmar la imposibilidad del proyecto estructural, del proyecto estructuralista. Investigan, por el contrario, cómo subvertir este proyecto sistemático. Es decir, que intentan poner en evidencia las contradicciones, las paradojas en las que incurre el estructuralismo. Justamente investigan subvertir el proyecto sistemático del estructuralismo apoyándose en el funcionamiento de los textos. Abordan los textos y muestran cómo no es posible ese proyecto estructuralista. Porque básicamente están afirmando la imposibilidad. Es imposible porque la idea es que la significación tiene una naturaleza inestable. Si es inestable, no es posible establecer de manera fija estas posibilidades combinatorias. No es posible establecer sistemas. Recuerden que siempre en un sistema, los sistemas son cerrados y cada una de las partes tiene relación con otras partes y así conforman un todo coordinado, coherente, significativo. Significativo significa que tiene sentido, cada una de las partes tiene un sentido. Entonces, lo que empieza a estar vigente como convicción es que el lenguaje es un proceso temporal. Entonces, si es un proceso temporal, ningún signo va a ser puro. Puro en el sentido que pretendía el estructuralismo. Si el lenguaje es inestable, si la significación es inestable, entonces lo que aparece es la desconfianza hacia una teoría, justamente, que trate de demostrar el lugar fijo respecto de los componentes que tienen en el alrededor y respecto del todo. El estructuralismo estuvo compuesto por teóricos que formulan metalenguajes. Esos metalenguajes les sirven para explicar la fenomenología textual. Lo primero y el primer autor que se nos viene a la mente, y está muy bien, es Saussure, obviamente, ¿sí? Saussure estableció, a partir de esa división del signo lingüístico, establece esas dos caras de significante y significado y fija límites. En cambio, el postestructuralismo no confía en la teoría, sino que le comienza a valorar la intuición. Tratan de demostrar justamente las paradojas y las contradicciones de esos proyectos y tratan de ponerlos en evidencia. El postestructuralismo está permanentemente poniendo en evidencia que este proyecto no es posible. Por eso pusieron énfasis en esa naturaleza inestable de la significación. El signo es una unidad con dos lados, digamos, no se dice el estructuralismo. El postestructuralismo dice, el signo no es
una unidad con dos lados, sino una fijación momentánea entre estos dos lados. Con el carácter momentáneo aparece la consideración temporal de la fijación. De ahí justamente que haya varios significados para un mismo significante. El lenguaje, sostiene el postestructuralismo, entonces, es un proceso temporal. Cuando dice que es temporal, está aludiendo a que cuando leemos una frase, el significado de esa frase queda temporalmente en suspenso, porque su significado viene condicionado por el significado de las frases precedentes. Por lo tanto, habría como una especie de arrastre. No es que quedó fijado allí, sino que en la lectura es un significado que queda en suspenso y que incide en las frases que continúan. Entonces, de la misma manera que queda en suspenso, de la misma manera queda pendiente del significado de las frases que están por llegar. Allí reside el carácter temporal. Esas frases que están por llegar pueden llegar a modificar el significado que venía de las frases precedentes. Fíjense que ahí se corta la posibilidad de fijarlo, ¿no? De establecer una significación fija. Esto supone, para el postestructuralismo, que toda palabra, con la palabra que la precedió, y a la vez que permanece abierta a las huellas que vendrán después. Cada signo, entonces, se une a los demás signos para formar una urdimbre compleja. Esa urdimbre compleja nunca se agota. Por eso ningún signo es fijo, ningún signo es puro, como pretendía el estructuralismo. Porque todo signo, van a considerar los postestructuralistas, todo signo está contaminado por otros signos. Es decir, ningún signo posee un significado completo. Ningún signo tiene un significado independiente de los demás. Todo ese era el proyecto estructuralista. La idea del postestructuralismo es que si cambia el contexto, va a cambiar el significado. El lenguaje, entonces, para el postestructuralismo es mucho menos estable de lo que creían los estructuralistas. El lenguaje, entonces, no es una estructura bien definida. No tiene significados estables, significantes y significados que formen una unidad, sino que el lenguaje para el estructuralismo se caracteriza porque sus elementos están en constante cambio. También podríamos decir en constante intercambio. Ninguno de esos signos es totalmente definible porque depende de los demás. Si el estructuralismo quería llegar a dominar el texto y a desvelar sus secretos, ahora el postestructuralismo cree que todo ese proyecto es imposible, que existen fuerzas inconscientes, incluso fuerzas históricas, fuerzas lingüísticas, que no pueden, que impiden que sea dominado. En lugar de plantear respuestas como pretendía el estructuralismo, el postestructuralismo lo que va a hacer es plantear cuestiones, problemas. Prefieren mostrar las diferencias entre lo que el texto dice y lo que cree decir. Recuerden que el psicoanálisis los está influyendo.
Entonces, después del psicoanálisis sabemos que no todo lo que se declara expone y manifiesta toda la verdad. Recuerden que en el psicoanálisis hay una instancia de verdad que está por fuera de la declaración y que la verdad está escondida y es de difícil acceso, que está en el inconsciente. Entonces, con esa influencia del psicoanálisis, lógicamente no pueden aceptar un proyecto científico. Porque entonces una cosa es lo que el texto dice y otra cosa es lo que el texto cree decir. Entonces, el postestructuralismo negará la particularidad de la literatura y en ese sentido aparece el gesto de leer textos no literarios como si fueran literatura. Y entonces las fronteras y los límites de la literatura se expanden. El caso de Foucault, cuando lee la declaración de Pierre Rivière, el delincuente, el joven que ha matado a toda su familia, y es una declaración de un prisionero, y él tiene un estudio donde lo aborda el texto desde diferentes ángulos, pero los límites de lo que es literario y lo que no es literario, de lo que se puede leer como literatura, aunque no haya sido producido como literatura, se expanden, se quiebran, las fronteras no están tan claras. Por eso, por ese gesto postestructuralista, intenta huir del logocentrismo. Justamente toda esa línea es una línea derridiana, ¿sí? Que Derrida es la figura de la deconstrucción y justamente la deconstrucción dialoga con esto que se denomina la reacción postestructuralista. Reacción postestructuralista ante este proyecto sistemático.